Una serie llamada Disciplinas Espirituales, y disciplinas espirituales hablamos de hábitos piadosos o costumbres que nos ayudan a desarrollar una vida cristiana o una vida en el Señor, ¿verdad? Tiene que ver con el espíritu. Sin embargo, veíamos en el video intro que el ejercicio, para hacer ejercicio y mantener un cuerpo saludable, se requiere disciplina, ¿verdad que sí? Yo preguntaba hace varios domingos, pero quiero volverlo a hacer. ¿Quiénes van frecuentemente al gimnasio? Levanten su mano. Bien, vamos a darle un fuerte aplauso a las personas que van al gimnasio. Yo sé que a veces el gimnasio está mal visto, porque hay un versículo que dice que no aprovecha de mucho el ejercicio. Pero creemos que cuando la gente hace ejercicio, tiene una mejor vida, ¿verdad que sí? Tiene un mejor cuerpo. Y la idea, hermano, es que usted y yo podamos hacer ejercicio con la motivación correcta para estar saludable. Ciertamente algunas personas van al gimnasio por otras cosas. Pero si usted y yo vamos porque queremos cuidar del templo del Espíritu Santo, es adecuado. Ahora, ¿requiere disciplina? Sí. Tenemos que hacer el hábito, hacer el esfuerzo de ir frecuentemente, ojalá todos los días, en un horario, alimentarse de la manera correcta, dejar de comer algunos alimentos e incorporar otros. Y cuando hablamos del ejercicio que beneficia para el cuerpo, también tenemos ejercicios espirituales. Y ya hemos avanzado. Voy a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero que vimos fue estudiar la palabra. Y yo sé que parece muy obvio, pero hay gente que lee la Biblia, pero no estudia la Biblia. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla, profundizar en ella, poder hacer anotaciones, memorizar los versículos y, por supuesto, vivirlos. Lo más importante no es saber la Biblia, sino que vivir la Biblia. Que esté en nuestro diario vivir. Después veíamos lo que era la oración. Y decíamos que la oración no es solamente hablar con Dios, sino es comunicarnos con Dios. Y vamos a ver quiénes oran a Dios. ¿Quiénes oran a Dios? Levanten su mano. Excelente. Le felicito, hermano. Pero ahora, cuando ustedes y yo oramos a Dios, que es hablar con Dios, ¿creemos que Dios nos escucha? ¿Creemos que Dios nos responde? Amén. Entonces hay una comunicación, hay un mensaje que Dios transmite, hay una dirección. Así como hablamos con nuestra esposa, esposo, hijos, amigos, con el vecino, podemos hablar con Dios. Y el Señor nos enseñó una oración modelo, que es como una especie de un patrón, no para repetirlo constantemente, sino para poder acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial. La palabra dice que todo aquel que recibió a Jesús y que creyó es hijo de Dios. Podemos acercarnos con confianza al Señor. Después veíamos la adoración, otra disciplina. Y yo sé que la mayoría de veces asociamos la adoración con la música, con el canto. Pero cuando nosotros oramos, cuando estudiamos la palabra, cuando hacemos otras cosas para el Señor y por el Señor, eso es adoración. Cuando usted está atento acá a escuchar el mensaje de Dios, eso es adoración. Es como respondemos a Dios. Y sé que el término adorar significa postrarse, literalmente. Pero nosotros podemos postrarnos físicamente y en nuestro corazón podemos estar levantados altivos. Y Dios anda buscando adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad, que le conozcan. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la palabra. Es una relación espiritual que tenemos con Él. Después veíamos la vida devocional, donde se unen todos estos hábitos que anteriormente vimos. En un devocional, que es un tiempo apartado para Dios, usted puede leer la palabra, puede meditar en la palabra, puede anotar, memorizar la palabra, pero también puede orar. Y veamos la importancia de cantar. Jesús cantó y dice la palabra que el Señor, cuando se alegra por nosotros, también canta. Dios canta. O sea que Dios diseñó el canto como una forma de aprender, de memorizar. El canto es pedagógico, es didáctico. No sé si usted ha visto a niños que se saben el abecedario cantando. Pero cuando uno le dice, pero dígalo normal, les cuesta. Pero cantando fluye más. ¿Se ha aprendido canciones que a usted no le gustaría cantar, pero igual las canta? Cuando usted escucha un ritmo, no sé, si no le gusta, por ejemplo, el reggaetón o la bachata, pero escucha una bachata constantemente, ¿qué hace el rato? La canta, ¿verdad? Y casi que...
Porque la música penetra en nuestro cerebro sin pedir permiso. Y usted dice, ¿pero por qué estoy cantando eso? Porque la música sirve para aprender. Y la música es una disciplina de adoración. Después veíamos la comunión, lo vimos el domingo pasado. ¿Qué es comunión? Koinonía, dígale que está a su lado. Koinonía. Y un término que significa comunión, armonía, asociarse, estar juntos. Los esposos tienen koinonía, las familias tienen koinonía también. Y veíamos muchas formas prácticas de cómo tener koinonía. Una de las mejores formas es orar unos por otros, pero también soportarse unos a otros. ¿Le soportan, mi hermano? ¿Sí le soportan a ustedes? ¿Le perdonan? Sí. ¿Usted perdona también? Una de las barreras de la koinonía es la falta de perdón, la amargura. Para poder tener unión, armonía, hay que perdonar. Y la palabra dice que cuán delicioso, cuán agradable es que los hermanos estén juntos en armonía. Y más adelante el Salmo dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Aprendíamos que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, tiene koinonía. Y Jesús, oraba por la koinonía. Señor, yo quiero, oro, te pido que los que me sigan, los discípulos, se unan y que la gente pueda ver que hay armonía en ellos. Si la gente ve armonía, van a creer en ti. De eso ha tratado la serie hasta ahora. Y hoy vamos a estudiar acerca del servicio. ¿Se acuerdan la imagen inicial? Les pregunto, mis hermanos, yo sé que les hablé de unos sueldos de la realeza, 60,000 y hasta más. Los guardias de honor pueden ganar el doble de eso. ¿Usted ha visto los guardias de honor, los que están así firmes, que le hacen cualquier cosa y ellos no se mueven? Pueden ganar mucho más. Ahora, ¿será fácil ser sirviente? ¿A quién le gusta ser sirviente? ¿A quiénes les gusta que les sirvan? Nos encanta que nos sirvan, ¿verdad que sí? Eso es rico cuando toma mi amor, o tome amigo, o caballero, y lo ponen allí, y uno hace sal. ¿Es agradable o no es agradable que le sirvan a uno? Pero cuando uno está del otro lado, ¿qué pasa? Otra vez el caballero, ¿qué le pasa? Entonces, no es fácil servir, pero nos gusta cuando nos sirven. Ahora vamos a ver el servicio y el punto número 1, vamos a ver qué es servir, pero tomando en cuenta la palabra de Dios. Porque ya sabemos lo que es servir afuera. Hay empresas de servicio. ¿Y una empresa de servicio qué presta? Servicio. Servicio especializado se especializan en algo y hacen un servicio. Hay en la parte automotriz, eléctrica, en la parte de la informática y muchas otras cosas más. Pero cuando hablamos de la disciplina espiritual del servicio, ¿qué es servir? En esta iglesia y a nivel mundial, usted va a encontrar que dicen frases como que se buscan servidores. En el lenguaje de iglesia se habla de servidores o voluntarios, ¿cierto? Entonces necesitamos tener claridad. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que demostró ser Dios por sus obras, porque resucitó a los muertos, levantó a los paralíticos, dio vista a los ciegos, demostró que era ser Dios. En muchos aspectos, históricamente hay muchos registros de Jesús. Por lo tanto, Jesús es un personaje histórico, existió Jesucristo, pero demostró ser Dios. Y vamos a ver en él y en la palabra de Dios qué es el servicio. Recuerden la ocasión cuando si usted tiene su Biblia allí, en Mateo 20, se acerca una mamá, una madre, que es la mamá de Jacob y Juan, Jacobo y Juan. Hizo una petición y dijo, Señor, cuando establezcas tu reino, ¿qué pidió ella? Que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a la izquierda. Fácil, sencillo.
¿Y qué será eso de sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús que iba a ser el rey? ¿Qué será eso? Lugar de honor, lugar de autoridad, lugar de privilegio, ¿verdad que sí? Los presidentes o los gobernantes tienen un gabinete y los que están a su lado no son cualquier persona. Son personas de mucha confianza, pero de mucho poder también. Usted puede ver cómo los cuidan, cómo tienen guardaespaldas, cómo tienen autoridad. La mamá, no podemos criticar a la mamá porque las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y esta mamá dijo, Señor, te tengo una petición humilde. Mis 2 hijos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el Señor comienza a enseñar algo que es importantísimo. Porque eso de estar a la derecha y a la izquierda de un rey es señal de liderazgo también, es señal de importancia, ¿verdad que sí? Entonces mire lo que dice el Señor. Pero entre ustedes, versículo 26, pero entre ustedes no debe ser así. Porque ellos estaban peleando y los demás se enojaron con la mamá por esa petición. Pero era ¿por qué? Porque ellos también querían estar allí. Todos los discípulos querían estar o a la derecha o a la izquierda de Jesús cuando estableciera el reino. Y dice, entre ustedes no debe ser así, más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y eso de ser grande es de ser importante. Si tú quieres ser importante, si quieres tener autoridad, si quieres tener privilegio, es mejor que aspire ¿qué? Ser servidor. Y después en el versículo 27 dice, y aquel de ustedes que quiera ser el primero, el líder, será su esclavo. Ahora, yo no sé si a usted le llama la atención, pero en el versículo anterior él dijo servidor y en este versículo ¿qué dice? Esclavo. ¿Esclavo y servidor será lo mismo? ¿Los dos sirven? Sí, pero tienen condiciones distintas. Y él habló de servidor y después de esclavo, que es una clasificación más baja del servicio. Ambos sirven, pero uno ni siquiera es dueño de su propia vida, porque fue comprado, fue adquirido. Y el precio de un esclavo en ese tiempo eran 30 monedas de plata. Ahora tengo la definición bajo un diccionario bíblico, especialista en griego, y dice siervo, que significa diáconos. Y le va a decir al que está a su lado, si es hombre, dígale diácono, y si es mujer, dígale diaconisa. La vez anterior aprendíamos un término que era, ¿qué? Koinonía, que es comunión. Hoy vamos a aprender el término, ¿qué? Diácono. Diácono o diaconisa. Muy bien. Entonces viene del griego diáconos, que significa ayudante, es decir, en general, mesero a la mesa en otros quehaceres domésticos. Específicamente puede ser maestro, cristiano y pastor. Diácono o diaconisa. Todos son sinónimos y todos esos términos nos ayudan a comprender un poco el concepto en general. Entonces, ¿qué sería un servidor? Un diácono es lo mismo, significa diácono y servidor. Decir diácono es servidor. ¿Cuántos en su iglesia pasada? Porque yo sé que hay gente que viene de iglesia, tiene 15, 20, 30, 50 años del evangelio. Y en sus iglesias habían diáconos y diaconisas. Levanten su mano. Hermanos, tienen bastante edad. Ahora, ¿actualmente se nombran diáconos en las iglesias? Algunas sí, otras no. Pero habían unos diáconos, yo me acuerdo de mi iglesia pequeña, que de hecho en esta iglesia los clasificaba. Primer diácono, segundo diácono. Y al tercero no le decía nada porque ya tercero es como muy bajo. Entonces, cada diácono, ya dijimos que diácono significa servidor. Pero si uno pone primero y segundo, tercero y cuarto, porque hay más, primera diaconisa, eso puede elevar el ego en uno. Puede elevar, no estoy diciendo que pasó. Pero pudiéramos ver diáconos así como que. Y donde manda primer diácono, no manda
segundo diácono. Y mucho menos, tercero, pues. Ahora, bíblicamente no es así, pero era una forma de clasificar a los servidores. Imagínense eso. Eso es como el mayordomo. En casas donde hay dinero hay el mayordomo, que se encarga de quién? De todos los servidores. Del portero, del vigilante, del jardinero, del gaffiter y de otros más. En la realeza hay muchos, hasta entrenadores de caballos. Y el mayordomo tiene la responsabilidad de administrar a los servidores y o esclavos. ¿Qué significa siervo entonces? Diácono o diaconisa. Muy bien. Esclavo. Del griego doulos, porque tiene la tilde en la U. Doulos. Esclavo, literalmente o figuradamente, involuntario o voluntario. Involuntario, ¿se acuerdan del caso de José? Que lo vendieron como esclavo. ¿Él quería? No. También es voluntario. En aquel tiempo me iba a morir de hambre, me vendo como esclavo por comida. Yo voy a ser esclavo. No me paguen nada, denme el derecho de comer. Yo me podía vender como esclavo. Es más, habían padres en ese tiempo que para no morirse de hambre vendían a los hijos como esclavos. Y le daban eso. Posiblemente hasta hoy pasa eso. ¿Has visto algunos casos donde venden a las niñas como esclavas? Esclavas sexuales. Terribles. Entonces el Señor dijo, bueno, el que quiera ser el más grande, que sea siervo. Y el que quiera ser el primero, que sea ¿qué? Esclavo. ¿Quiere ser líder? Sé esclavo. Versículo 28, es que está lo poderoso. Así como, y esto es un símil, en literatura es un símil, una comparación. Y eso nos permite comparar algo de allá con acá. Así como el Hijo del Hombre se está refiriendo a él mismo, y esta expresión Hijo del Hombre es Dios humanizado o el Hijo de Dios que habla de la humanidad, Dios se hizo carne, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él está diciendo, el Hijo de Dios que soy yo y que tengo todo el derecho de la adoración, de la alabanza y de ser servido, yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este término servir se los puse aquí también para que profundicemos un poco más y después vamos a avanzar. Servir. Aló. 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 Uy. ¿Estás siguiendo? Sí. Ahora, servir viene del griego diaconeo. ¿Qué hace el diácono? Diaconeo. Ustedes me dijeron, ¿qué hace un sirviente? Servir. Ser servidor, es decir, servir de manera doméstica, como anfitrión, como amigo o maestro, actuar como diácono cristiano. Y lo que estaba diciendo Jesús, bueno, ustedes quieren ser el primero, ustedes quieren ser los líderes, actúen como servidores, como ayudantes, como amigos también. Porque un amigo puede servir a otro amigo, ¿verdad que sí? Puede servir como maestro, puede servir como anfitrión, en el sentido de recibirlo en casa, en hacerlo que se sienta cómodo. Jesús estaba hablando de un concepto y se ponía como ejemplo él. Verdad bíblica, tomando el versículo anterior, la misión de Jesús fue servir a los demás, por supuesto, y entregar su vida como el precio del rescate por muchos. Él estaba diciendo, yo doy mi vida por rescatar. Y justamente esto de rescate viene de redención, de pagar el precio por alguien que está destinado a morir. Los esclavos se rescataban, se pagaba un precio. Y él está diciendo, él vino,
o la misión es servir a los demás y dar su vida en rescate. Pasa el tiempo, mis hermanos. Avanzamos en la vida de Jesús y Él da una demostración extraordinaria de lo que es el servicio. Están celebrando la Pascua, lo que conocemos nosotros como la última cena, están en el aposento alto. Y dice la palabra que le buscaron un recipiente, agua, un paño, y los puso allí, los preparó para lavarle los pies. Y hubo uno que decía, tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Quién era ese? Pedro. Y él le dijo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Si no me permites lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, entonces báñame, todo, hazme todo. Porque él quería tener parte con él. Pero para Pedro era incómodo, no era lógico que Jesús, siendo el líder, el maestro, el rabí y Dios, le lavara los pies. Era como que extraño eso, porque esa labor la hacía el sirviente de la casa. El versículo 2 de Juan 13 dice, así que después de haberle lavado los pies, le lavó los pies a todos, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les he hecho? Y esto es importante, porque ellos están incómodos. Pedro no quería, pero se dejó. Los demás me imagino que estaban como avergonzados. ¿Cómo es posible que el maestro, el rabí, nos esté lavando los pies? Pongámonos en el lugar de los discípulos. ¿Cómo se sentiría usted estando allí sentado y que el maestro le lave los pies? Y que meta sus manitos, las manos del Señor, entre sus deditos. Hermano, ¿usted se imagina ahí a Jesús dándole? Y sacando polvo que se volvió barro porque caminaba con sandalias. ¿Usted se imagina a Jesús lavando los pies de Judas que lo iba a traicionar? Y Jesús sabía que lo iba a traicionar. ¿Cómo serían esos sucios pies? Porque esos estaban sucios. De hecho, él dijo, si ya te bañaste no necesitas, pero hay uno sucio acá, y se refería a él. Ahora, él dice, ¿entienden esto? Utilizó la pregunta. Porque ellos estaban choqueados, ellos estaban impresionados, pero él con la acción le estaba dando una lección. Y por eso les dijo, ¿entienden lo que yo acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Y Jesús está diciendo, yo soy el maestro y soy el Señor. Y hablando de Señor, no está hablando de dueño, sino del Señor Dios. Yo soy el amo de todas las cosas. Versículo 14, pues bien, si yo, el Señor y Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y aquí está ordenando a sus discípulos que así como Él lo hizo, entre ellos se deben ¿qué? Lavar los pies, actos de servicio, se deben servir, se deben ayudar, se deben apoyar, porque había una lección de servir. Y recordemos que lavar los pies era de sirvientes de esclavos. Versículo 15, porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Fíjense que está siendo repetitivo, está diciendo, así como yo lo hice, hagan ustedes, y esto es que esto les sirva como ejemplo. Fue bastante gráfico el Señor Jesús, ¿verdad que sí? No había mejor manera de poder representar el servicio, lavarle los pies. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Repito, si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Les va a salir en pantalla. ¿Qué cosas deberían saber y hacer los discípulos de Jesús? ¿Cuál será el resultado? Reflexionemos. Él dice, si saben estas cosas, saben y las hacen, serán bienaventurados. ¿Qué deberían saber y hacer los discípulos de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Servir los unos a los otros. Ahora nosotros podemos saber que debemos orar unos por otros, que debemos soportarnos unos a otros, que debemos perdonarnos unos a otros, que debemos amar. Sí, yo sé. Pero lo hacemos. Lo practicamos.
Oramos por el enemigo, le amamos. Al hermano que te está colmando de la paciencia ya lo soporta. Entonces él dice, si lo saben y lo practican, lo hacen, serán bienaventurados. ¿Y qué es la palabra bienaventurado? 3 veces feliz, vas a ser muy gozoso. El servicio, mis hermanos, el servicio, el servir unos a otros. Pregunto, si Jesús lo hizo, Jesús lo dijo, se mostró como modelo, ¿nosotros deberíamos servir? ¿Requiere esfuerzo? Por supuesto, es una disciplina espiritual. Hay que negarse a uno mismo para poner al otro por encima. Prácticamente de quitarse la comida y dársela a otro. El beneficio al otro. De hacer muchas cosas por amor, porque lo que no debemos ver es el amor hacia el otro. Ahora vamos a avanzar mucho más rápido porque ya hemos establecido la base teórica acá. El servicio en la iglesia. Decíamos que en las iglesias se habla de servidores y o voluntarios. Muy bien, ¿quiénes son servidores acá? Pónganse de pie. Muy bien, hay una buena cantidad. Miren a su lado, miren todos los servidores. Ahora vamos a darle un fuerte aplauso a los servidores. La gloria es de Dios, mis hermanos, la gloria es de Dios. Pero este aplauso es de ánimo para ustedes. Miren que el aplauso, tremendo aplauso que se les dio a los servidores. Vamos a darle un fuerte aplauso, mis hermanos. Eso, para darles ánimo. Gloria a Dios. Ahora tenemos aquí diáconos y diaconisas. Excelente. Y ellos tienen claro qué es servir. Y a veces acá, mis hermanos, yo sé que todos somos una iglesia extraordinaria, la más bella de todas, Santiago de todo el mundo, la iglesia vida eterna. Gloria a Dios. Pero a veces mis hermanos servidores dicen, pastor, eso sí es fuerte de soportar. Aquí en la iglesia. No pasa mucho, pero a veces pasa, amado hermano, siéntese por aquí, yo quiero aquí. Y aquí, hermano, aquí. Amén, dice el servidor. No pasa mucho, pero a veces pasa. Ahora, el servicio en la iglesia. El apóstol Pedro, en su carta, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Y este término servir es diácono. Servir, ser amigo, enseñar, en tareas domésticas, en muchas cosas. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Si vemos la parte B del versículo, cuando nosotros servimos a los demás, dice la palabra que somos buenos administradores ¿de qué? Del generoso amor. Por lo tanto, el servicio es una forma de mostrar el amor de Dios a las personas y de demostrar el amor al prójimo. ¿Cuáles son los 2 grandes mandamientos? Amar a Dios y amar a las personas. Y una de las mejores formas prácticas de mostrar el amor de Dios y el amor a la persona es sirviendo. Poniendo al hermano en primer lugar. Que él tenga mejores privilegios de orientarle y de ayudarle. Y vamos a ver otras maneras de hacerlo. Ahora, lo importante, al principio del versículo dice, cada uno de ustedes, y esa era una carta a la iglesia, dice, recibió un don espiritual. Ojo acá con esto. Un don es un regalo de Dios. No es que yo me gano el don. No es que yo merezco el don. Es un regalo de Dios. Y dice la palabra que es un don ¿qué? Espiritual. ¿Y qué vamos a hacer con ese don espiritual? Vamos a servir. Esa capacidad, esa habilidad sobrenatural que viene de Dios, nosotros tenemos que utilizarla a favor del otro. Porque todos los dones es a favor del otro, no es para mi propio privilegio. Es para el otro, para beneficiar al otro, para ayudar al otro, para servir al otro. Entonces, por lo tanto, cada uno de ustedes, mis hermanos, todos los que estamos acá, tenemos al menos un don. Porque lo dice la palabra. Pero hay personas que tienen más dones. Y todos fueron hechos para servir. Que se debe ser utilizado para servir a los demás. Para eso es el don.
Es una capacidad, una habilidad espiritual dada por Dios. Y la palabra dice en la parte de B, como ya lo mencionamos, que al servir a otros estamos mostrando el amor de Dios. Versículo 11. Y dice aquí, el que hable, en otra versión dice, el que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder de Dios, que Dios da. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen el poder y la gloria para siempre, así sea o amén. Si nosotros vemos acá, denle un aplauso a Dios, amén. Veíamos en lo anterior que todos tenemos un don. Entonces, ¿cuántos van a levantar la mano los que tienen al menos un don? Levanten la mano. Dijimos que todos tenemos un don, todos. Todos tenemos un don espiritual. En algo somos buenos. Tenemos una habilidad. Ahora, puede ser que desconozcamos esa habilidad, ¿cierto? Usted lo tiene, pero no sabe. ¿Es así? Ahora, aquí, solamente en este versículo, porque hay muchos versículos que soportan los dones espirituales. De hecho, les adelanto que hay una clase especial que se llama dones espirituales, que está en el paso 2 de Crece, que es nuestro discipulado relacional. Ahí se describe un poco mejor y se dan varias citas bíblicas acerca de los dones. Pero con respecto a este versículo solamente dice, todos recibieron al menos un don. En el versículo 11 dice, el que habla o el que hable de acuerdo con las palabras de Dios. Y el que sirve, que sirva con el poder que Dios le da. Hay como dos categorías, según este versículo. Unos que hablan. Pero aquí no estamos hablando de que, ¿a quién le gusta hablar? ¿Usted ha conocido a gente que les gusta hablar? Y usted le dice, ellos están esperando que usted le diga, cuéntame. Y cuando usted le dice así, hermano, perdió 3 horas. 4 horas y usted... Y dice, ya estoy por terminar y dura 1 hora más, hermano. Y ellos mismos dicen, es que a mí me gusta hablar. Se le nota. O sea, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. De hablar que me gusta hablar. No. Aquí se refiere a los que tienen la habilidad de hablar, ¿qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, es la predicación, la evangelización, la enseñanza. Estar acá, mis hermanos, lo voy a decir con humildad en el Señor, parece fácil estar acá. Pero cuando uno le dice a un hermano, ven acá de un testimonio, hay un miedo recurrente. El miedo número 1 es el miedo a la muerte. Y el segundo miedo es hablar en público. Y cuando hablamos de esto, no es hablar en público con micrófono. Hay gente que se aterra y le da como casi que un ataque, sí. Yo no sé si a ustedes les llegó a pasar o llegaron a ver en la primaria, secundaria, que los mandaban a exponer. Y la gente se ponía frío, se ponía contra la pared. Y decían, no, yo prefiero examen. Y desde niño yo decía, exposiciones. Pero no es que yo sea bueno en eso, no, es que Dios dio la habilidad. Es un don. El poder hablar es una habilidad de Dios, es una habilidad espiritual. Pero dice, el que tenga la habilidad de hablar, ¿que hable qué? La palabra de Dios. Yo no puedo ponerme a echar cuento. Yo tengo que hablar la palabra de Dios para que Dios sea glorificado, porque ya leímos que Dios se glorifica, es para la alabanza de Él. Y todos los que hablamos, el que predica, el que aconseja, tiene que hablar. Hay unos hermanos que sirven hablando. Por ejemplo, nuestra hermana Lucy, ella es consejera bíblica. ¿Y qué hace ella? Primeramente escucha. Y esa es otra habilidad, porque tenemos 2 oídos o 2 orejas y una lengua, una lengüecita. Hay que sujetarla, ¿verdad? Pero antes de uno hablar y hablar la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Escuchar, orar, discernir, de manera tal de que cuando uno hable ¿qué? La palabra de Dios y vaya al consejo de Dios. Y hay maestros que lo que hacen es ¿qué? Hablar. Y así, su forma de servir es hablar. Pero hay otros que no hablan, sino que hacen. ¿Han visto acá personas que no hablan mucho, pero qué hacen? Hay muchos.
Que usted le dice, hermano, hermana, diga acá, ore allá. Póngame a hacer, dice. ¿Son inquietos para qué? Para colaborar, para recoger, para ordenar. Ese es un don. Por eso dice, el que hable, hable la palabra de Dios, y el que sirva, sirva con el poder que Dios le da. Cuando usted ve a un hermano, porque hay hermanos que son buenos para asear y para limpiar. Y de verdad, no es por nada, pero usted lo ve, estamos hablando en el servicio, en la iglesia, dentro de la iglesia, usted lo ve barriendo, aseando, ordenando, y usted siente la presencia de Dios allí, ¿no? De verdad. Pero hay otros que usted le dice, va a hacer esto, lo otro, tal. Y son como el personaje tipo Chavo, que agarran una cosa y pum, trompiezan aquí, botan allá. No. No tienen la habilidad. ¿Ha conocido gente así? Es una habilidad, hermano, es un don. Y cada uno de nosotros ha recibido un don para la edificación de la iglesia, para levantar la iglesia. Ahora, en vida eterna hay diferentes servicios. Tienen diferentes nombres, pero todo lo que se hace para alabar a Dios y para edificar a los hermanos. Y podemos ver en la iglesia, por ejemplo, gente mostrando los carteles. ¿Ha visto algunos hermanos y hermanas mostrando carteles? Y usted dice, eso no es nada. Pero si una persona que va pasando allí, a pie o en automóvil, tiene pensamientos de suicidio y ve y dice, Dios te ama, en Dios hay salvación, ¿usted cree que eso puede ministrar? ¿Eso puede mostrar el amor de Dios? Por supuesto que sí. Un mensaje puede cambiar la vida, pero no es cualquier mensaje. Ese es el mensaje de Dios. Entonces podemos ver gente mostrando los carteles, dando un café. ¿Ha visto a las personas dando café allá? Anfitriones que reciben a las personas con alegría, con entusiasmo, limpieza. No sé si usted ha visto una hermana que ella lo hace con mucho gozo, con mucho amor, y a veces nos deja un desastre en la parte del frente. ¿Y qué hace la hermana? Recoge toda la cera de acá, recoge la de allá, pone todo ordenadito. ¿Para quién está haciendo eso? Para Dios. ¿Impacta la vida de la iglesia? Por supuesto que sí. Alaba a Dios, muestra el amor de Dios a las personas. La consejería, ya lo nombré, da el consejo de Dios. Por ejemplo, la gente de multimedia que muestran pantallas acá, que manipulan las luces, eso lo hacen para Dios. Alabar a Dios. La gente de la cocina es uno de los ministerios más ricos. Dámelo un aplauso a la gente de la cocina. Y usted puede ver a las hermanas allí preparando diferentes cosas y ellos lo hacen con amor. Y se siente el amor de los hermanos. Y usted dirá a alguno que, y aquí se come. Si usted quiere comer, tiene que servir. Porque los que comen son los que sirven. Y se come rico, les digo. La gente de música, los que tocan un instrumento, los que cantan, y los que hacen discipulado, como la gente de Crece o de Conexiones, y hay muchos más. Hay muchos más. ¿La iglesia necesita servidores? Sí, necesita servidores. Pero tiene que haber una actitud de servicio. Tenemos que estar dispuestos, prepararnos para eso, cumplir requisitos también. Porque usted puede, yo soy voluntario, sí, pero los que servían en la casa del Señor estaban consagrados para Dios. Estaban apartados para las labores del Señor. Por último, hermano, el servicio más allá de la iglesia. Es fácil servir acá. A pesar de, es fácil servir acá. Ponerles una camiseta negra que diga servidor, le vamos a mandar a quitar eso y le vamos a poner diácono y diaconisa. Significa lo mismo, servidor. Ahora, ¿un creyente puede servir o ejercer su don fuera de la iglesia? ¿Estamos claros con eso? Sí, muy bien. Tenemos ejemplos, algunos ejemplos, son muchos. ¿Se acuerdan de José, el administrador, José el soñador? Dios le dio el don de administrar, pero no solamente eso, sino de interpretar sueños, de manejar bien los recursos, de pensar en el futuro.
Y él dijo, vienen 7 años de abundancia, 7 años de escasez, hagamos graneros y todo eso, y lo pusieron a administrar una nación y salvó a esa nación y al pueblo del Señor del hambre. Podemos ver países que un gobierno comienza a administrar y se quiebra. Sí, ¿verdad? Pero también podemos ver que después de la quiebra, un buen gobernador, un buen administrador puede levantar una nación con el conocimiento y con la bendición de Dios. ¿Verdad que sí? Daniel, el líder, sirvió con varios reyes paganos. Tenía el don de la sabiduría, hacía las cosas con excelencia. Extraordinario, Daniel. Nehemías, el constructor, era el copero del rey, pero también levantó murallas, defendió su nación, tenía la habilidad de construir, y no eran cualquier murallas, eran murallas de una ciudad. Y recuerdan a Lidia, la empresaria, una mujer que vendía telas de púrpura, telares, y con su dinero apoyaba el evangelio. Entonces pueden haber muchos oficios que se dan fuera de la iglesia. Pregunto, entre los presentes, ¿hay algún médico? ¿Hay médicos acá? ¿Enfermeros? ¿Maestro? ¿Maestra? ¿Carpintero? ¿Chofer? ¿Cocinero? ¿Cocinera? ¿Garzón? Muy bien. ¿Ingeniero? ¿Dios nos ha dado talento, sí o no? ¿Nos ha dado dones, habilidades? Viene de Él. ¿Podemos utilizarla acá dentro de la iglesia? Sí. ¿Fuera de la iglesia? También. Y cuando nosotros hagamos algo, así sea garzón, porque la gente lamentablemente clasifica los oficios. Ser garzón o ser sirviente o mesero o mesonero no te quita identidad. Pero hay garzones que tienen mala actitud, que están amargados, que si fueran por ellos le tiran los platos de servicio a los clientes. ¿Verdad que sí? Uno los ve y, Dios mío, líbrame del mal. Pero hay garzones que lo hacen como para Dios. Y uno está esperando el momento que diga, ¿incluye la propina? Sí, porque es que se lo merece. Pero hay unos amargados y la propina. Yo le he dicho que no a veces. Porque hay que ser justo, hermano. Y más encima. Ahora, todos tenemos una habilidad o un don dado por Dios. En algo eres bueno. Pero te digo algo. Si tú dedicas tu vida, tu misión de vida y misión de vida es servir a otros, es lo máximo. ¿Por qué? Porque buscas parecerte a Jesús. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Si lo hizo Jesús, que es lo máximo, tú y yo no deberíamos servir. No deberíamos buscar el bienestar del otro, que el otro esté bien, que se sienta cómodo, que vea a Dios, que sienta a Dios, que sienta el amor de Dios a través de lo que tú estás haciendo o a veces dejando de hacer. Jesucristo dedicó tiempo a la gente y era Dios. Vamos terminando con esto. En Gálatas 6:2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? El servir. Y él dijo, amén a Dios y a las personas. Y hemos dicho que una de las mejores maneras de amar es ¿qué? Sirviendo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Coinonía, servicio. Versículo 10 de este capítulo. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Mientras tengamos la oportunidad, ¿le vamos a hacer bien a quién? A todos. Sea creyente, no sea creyente, que diga que cree en Cristo, que no cree en Cristo. No debemos separar a las personas. ¿Qué deberíamos hacer? El bien, dice la palabra allí. Pero también hay algo importante. Dice,
Y en manera especial, ahí nos dice mayormente, dice otras versiones, a los de la fe. Nosotros acá, como iglesia, de las donaciones que usted y yo damos, diezmos, ofrendas, como usted lo vea, apartamos una partida para comprar comida. Y se dan 12, 15 o más cestas de alimentos. Y nosotros hacemos el bien a los de afuera, a los que dicen, no creo en Cristo y no quiero creer, pero tienen necesidad, tome de parte de Dios, le decimos nosotros. Pero la mayoría de cestas son para la gente de acá. ¿Por qué? Porque la palabra lo establece. Nosotros tenemos que hacer el bien a todos, en cuanto se presente una oportunidad. Pero en especial dice, a los de la familia de la fe. Vimos entonces, iglesia, ¿qué es servir? ¿Cuál fue el término en griego que aprendimos? Diácono, ¿verdad? O diaconisa, que significa servidor. Vimos el servicio en la iglesia, es importante, la iglesia necesita servidores. Y también el servicio más allá de la iglesia. Acción práctica. Esta semana, identifica tus dones realizando el test de dones y talentos. Y disponte para comenzar a servir. Por el grupo vamos a mandar un link donde usted va a hacer un test. Eso es una herramienta humana. Es un test. Le van a hacer preguntas. Usted va a ir cliqueando y eso le va a decir más o menos, porque no es una herramienta perfecta, qué tipo de don tiene usted. Pero como ya aprendimos, cada uno de nosotros tenemos al menos un don, una habilidad de Dios, y debemos usarla para la bendición de Dios, para la bendición de los hermanos y para alabar a Dios. Pónganse de pie, mis hermanos, por favor, y vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y de ver este término tan profundo que es ser siervos o sirvientes. Gracias, Padre, porque a través del servicio podemos administrar tu generoso amor y tu diversa forma de amar a las personas. Ayúdanos, Señor, a mostrar el amor a través del servicio. Ayúdanos, danos la oportunidad de hacer el bien a las personas. Bríndanos esa oportunidad de poder hacer el bien y que con ese acto, Señor, no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti. Hablo con aquellos que quizás dicen, yo no soy creyente, yo no creo en Cristo, yo no soy cristiano, pero por alguna razón estás acá. Alguien te invitó, fuiste inquietado, quizás hasta vienes a buscar a Dios, vienes a buscar respuesta. Y Jesucristo dijo, el Hijo de Dios, yo soy el Señor, soy el Maestro. Pero a pesar de que soy el Señor y el Maestro, yo no vine a ser servido, vine a servir y a dar mi vida por rescate por mucho. Jesucristo dio su vida, no solamente sirvió, sino que se sacrificó por amor a ti y a mí. Y si tú quieres servirle a Él por amor también, debes aceptarle y recibirle. La palabra dice que al que le acepta y le recibe es hecho hijo o hija de Dios. Yo te quiero guiar en una oración y vas a repetir después de mí. Señor, reconozco que soy pecador o pecadora, he fallado, he pecado y me arrepiento de mis pecados. Por favor, sálvame, perdona mis pecados, dame el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Dame la oportunidad de ser útil, de servir a otros y de mostrar tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno que mis hermanos y hermanas que hicieron esta oración, la palabra, y lo leíamos, mi esposa lo leía, que fuimos libres de la esclavitud del pecado y somos hechos hijos o siervos de Dios, siervos de justicia. Y las personas que han levantado su mano en este momento se han hecho hijos de Dios. Si tú hiciste la oración y creíste en tu corazón, a pesar de que no levantaste la mano, no importa. Dios lo sabe todo. Al terminar la reunión puedes subir
Hay un equipo que te va a esperar que se llama Conexiones, te va a ayudar a entender lo que has hecho ahora y cómo caminar en el Señor. Iglesia, como ministro, como siervo, porque ministro también significa siervo, les deseo con todo mi corazón que en esta semana puedan servir los unos a los otros. Dios les bendiga.